Uno podría decir que una obra tiene un mensaje principal o tiene un contenido narrativo principal, pero que también tiene otros subsidiarios. Todo esto, por supuesto, está dado y se refleja en la cuestión técnica. Para mí, hablar de colores, de texturas, de líneas, de pinceladas, es meterse en la letra chica de la pintura, y es lo que les voy a proponer para un próximo especial de martes. Y claro que sí, les doy la bienvenida a un especial de martes nuevo para continuar todos estos temas que estuvimos viendo. Hoy nos vamos a meter con cómo se representa la historia, la narración, toda la simbología y demás que estuvimos viendo en capítulos anteriores. Pero para poder entrar al análisis formal de una obra, primero hay que hacer algunas aclaraciones. En este video no van a encontrar cómo se utiliza el óleo, cómo encarar y dividir un cuadro para hacer algún tipo de representación equilibrada, etcétera, etcétera. Es más, muchos de ustedes tienen talleres y son pintores o son artistas, con lo cual saben mucho más de técnica en sí que lo que yo les puedo transmitir en un pequeño video de media hora. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es, por un lado, ver qué recursos tiene un artista, qué recursos usan los pintores para poder representar las historias o para poder representar los contenidos que le quieren dar a su obra, y además tratar de entender un poco más el vocabulario que se usa cuando uno encara el análisis de una obra. Y, obviedad de las obviedades, pero también vale decirlo, vamos a focalizarnos en algunas cosas. El tema es súper amplio, la gama de recursos de las que puede echar mano un artista para llevar adelante una composición es enorme, con lo cual tomen esto como algo muy introductorio. Por cierto, y además quiero aclarar que es un compendio que hice yo con lo que me parecía más importante como para digamos, presentar el tema de una manera básica, pero que nos sirva para justamente comprender lo que hablamos todos los viernes o para ir a ver una obra. Pero si todo es tan amplio y tan difuso, ¿por qué considero que es importante meterse, como digo yo, en la letra chica del arte, en esos elementos que hacen a la composición? Bueno, porque, como dijimos, más allá de los juicios de gusto, que son algo personal, incluso yo tendría que poder apreciar o explicar por qué no me gusta algo en términos formales. Digo, ¿por qué este cuadro no sé, no me llama la atención? Me parece que es confuso. Bueno, por las disposiciones, por la perspectiva, por, no sé, por el tipo de línea, por dónde entra la mirada del cuadro, etcétera, etcétera. A eso voy, y eso es lo que vamos a empezar a analizar hoy acá. Ahora sí, me callo y vamos a plantearnos lo siguiente. Me callo en sentido metafórico, en realidad, porque tengo que seguir hablando. Si hay algo que va en estos videos es de que yo hable todo el tiempo, así que bueno, es una forma de decir. Vamos a focalizarnos. Una vez que yo conozco al artista, conozco el contexto de producción de la obra, entreno a la ficha de la obra y tengo información sobre la fecha en la que se realizó y demás. Bueno, me meto con la historia cuando entiendo también, además, qué es lo que está tratando de simbolizar, de narrar, de presentar, es decir, cuál es el objetivo del artista en su obra. Me tengo que meter con los elementos que hacen a la composición, es decir, esa idea que tenía el artista, ¿cómo la llevó adelante? ¿De qué recursos echó mano? Entonces, tenemos que entender qué es la pintura. Acá me pongo así como muy básica, pero en realidad estamos hablando de plano sobre color, básicamente es eso. A ver, es un artefacto en 2 dimensiones que está procurando mostrarme una imagen a través de determinados recursos, en esencia, dibujo y color. ¿Cuál? Cuadro-ventana. Esta es una definición como muy clásica. Esta pintura, entonces, se va a corresponder con diferentes técnicas y con diferentes elementos plásticos. ¿Y qué preguntas me voy a hacer para poder entrar a una obra? Cuando tengo una obra delante, digo, ¿qué le voy a preguntar? Si ya sé el tema, ya sé la historia y ya sé quién es el artista. ¿Qué tipo de pintura usó el artista o qué tipo de soporte usó el artista? Porque ya eso a mí me va a dar pautas de cuáles eran sus intenciones. Entonces, cuando hablamos de técnicas pictóricas, tenemos como, a ver, para decirlo sencillo, 2 megagrupos. Por un lado, estas obras pueden ser monumentales, o por otro lado, estas obras pueden ser exentas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la pintura monumental es aquella que está fijada al soporte y al lugar, yo no me la puedo llevar. Una pintura al fresco, la pintura sobre un muro, el estuco,
las vidrieras, ¿no? Todo lo que es vitrales, vitró. Todo eso, bueno, una vez que se pone en un lugar, no se lleva a ningún lado, queda ahí, ¿sí? La pintura, por otro lado, exenta, va a ser aquella que va a ser transportable. Una tabla, un papel, una madera, cualquiera, un lienzo, por supuesto, el clásico, digamos, el que uno siempre termina asociando, un jarbo. Elijan soportes lo que quieran. Y por supuesto, este soporte necesariamente va a requerir o a demandar un tipo de pigmento adecuado. Por supuesto pueden ser más de uno, ¿no? Lo que quiero decir es que entre este soporte y el tipo de pigmento que voy a necesitar va a determinar un tipo de técnica con el que encare una obra. Por ejemplo, sobre un muro puedo hacer pintura al fresco. No es lo único, ahora vamos a ver algunos ejemplos. O sobre un lienzo puedo hacer pintura al óleo, o sobre un papel puedo hacer una pintura al pastel, o un dibujo con crayón común, o no sé, una acuarela. Digo, sobre todo si quiero que dure, ¿no? Porque con un crayón puedo pintar una pared cual niño, pero claramente no va a durar demasiado. Entonces vamos a pensar qué tipo de técnicas puedo aplicar yo a la pintura monumental. Bueno, creo que la pintura monumental es la que inició todo esto, ¿no? Desde el arte rupestre en adelante está claro que pintar sobre los muros es lo primero que se hizo en los templos, en los palacios. La forma de tener una representación o representar una historia, una narrativa o un símbolo era en la pared. Entonces, por ejemplo, la pintura al fresco, que bien se usó hasta el Renacimiento, el Barroco, y por supuesto se sigue usando también hasta nuestros días, aunque por ahí la técnica en sí ha variado. Pero en esencia, cuando vemos uno de estos muros, nos encontramos con colores al agua sobre un revoque húmedo. También, si nos vamos incluso más a la antigüedad, tenemos la pintura encáustica, ¿no? Que es el color aplicado con cera caliente o con un aceite caliente sobre la pared, que, bueno, es un poco más endeble, es decir, quizás no dura tanto, pero hasta el día de hoy tenemos ejemplos. La otra técnica, ya mismo desde Grecia, los mosaicos, ¿no? Pintar con teselas, pequeños mosaicos a los que se les da un color, se les imprime un color y luego eso se va trasladando y componiendo sobre el muro para formar, bueno, lo que uno quiera representar. Y ya más avanzado con el uso del vidrio, bueno, lo que ya hablamos, ¿no? Las vidrieras, los vitró, que es vidrio pintado con colores unido a través en general de un armazón de plomo en ese momento. Por supuesto, ya habrán podido percibir en estos pequeños ejemplos así muy genéricos cómo se imprime diferente el color, el pigmento, ¿no? No es lo mismo el fresco que, por ejemplo, esos colores brillantes de una tesela. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a la pintura exenta? Cuando ya no estoy limitada porque tengo un muro de determinado tamaño y con determinadas características, o tengo que cubrir una cúpula o una ventana con un vidrio, es decir, ya puedo disponer de alguna manera del soporte. Bueno, ahí se abre un mundo de posibilidades. Vamos a mencionar algunos ejemplos, los más comunes. Uno podría pensar que lo más común es un óleo sobre lienzo, porque el óleo es algo muy, muy adaptable, pero también hay otras técnicas y muchas. Incluso, hay que decir la verdad, ya hacia el siglo XX muchas veces el mismo soporte pasa a formar parte de la técnica, ¿no? Uno puede elegir un soporte muy puntual para que sea parte, digamos, no para ocultarlo con una pintura, sino para que sea parte de la misma composición. Pero bueno, antes que se conociera el óleo y todas las posibilidades que tiene, lo que más se solía usar para pintura exenta era el soporte de madera y la pintura al temple. Ahí, digamos, para aglutinar el pigmento y poder imprimirlo sobre la superficie, por ejemplo, de la madera, también se usaba en muros, hay que aclararlo. Se usa huevo o clara de huevo. Acá tenemos un mundo de ejemplos, ¿no? El mismo Botticelli usaba pintura al temple, por ejemplo. Hizo muchísima pintura al temple porque el óleo recién se empezaba a conocer. ¿Y qué es lo que hace distinto la pintura al óleo, por ejemplo, como otra posibilidad técnica? Bueno, es que es una pintura que tiene un aglutinante basado en aceites, que por supuesto ese óleo, ese tipo de aceite ha ido variando a lo largo de los siglos, en realidad, ya iba a decir de los años, de los siglos, y bueno, tiene una gran flexibilidad porque la pintura del óleo también se puede usar sobre tabla y
sobre lienzo. Y ahí piensen todo lo que quiera, piensen en los maestros flamencos, piensen en, no sé, en obras barrocas, en todas las posibilidades de trabajo y la flexibilidad que tiene el óleo. También a partir del siglo XX aparecen los acrílicos, ¿no? Que es un tipo de pintura sintética, en realidad, que bueno, tienen unos juegos de colores muy, muy interesantes y también soportan diferentes superficies como el óleo. Ahí ya para encontrar ejemplos nos tenemos que ir un poco más a las vanguardias, ¿no? Sobre todo, diría yo, de la segunda mitad del siglo XX. Y por supuesto, gente, tenemos mil ejemplos. También, por ejemplo, tenemos la acuarela, en donde el pigmento se diluye con agua. Tenemos la gouache, en donde también se diluye con agua, pero es un agua más gomosa, es decir, la pintura hecha con la técnica de gouache es como un poquito más, tiene un poquito más de textura, por decirlo de alguna forma. En ese sentido se puede parecer un poco más al óleo. Tenemos el pastel, que es una pintura en seco. Tenemos mil técnicas de grabado, es decir, hay, digamos, muchos tipos de soportes y de formas de aplicar los pigmentos que, bueno, como digo, un poco se van relacionando. No puedo aplicar cualquier cosa en cualquier lado, sería, ¿no? Hasta aquí viene todo re fácil, ¿no? Tengo un soporte y tengo unos pigmentos que los voy a diluir o aglutinar de alguna manera para poder trabajarlos. Entonces, ahora nos metemos a la cosa seria. ¿Cómo analizo una composición? Es decir, ¿cómo puedo entender yo los recursos que usó un artista con estos colores y este soporte para guiarme la mirada, para presentarme lo que me quería presentar? Entonces me voy a centrar en el diseño. ¿Qué es el diseño? Es la composición general, la disposición de los elementos en este plano. ¿De qué voy a estar hablando entonces? Del dibujo de la línea, del color, de la luz, del volumen, del tipo de pincelada o tipo de trazo, de la perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos apreciar la línea y la forma en una pintura? Miren, vamos a empezar esto con una anécdota de esas que cuenta Vasari y que nos gustan a todos. Cuentan que un importante mecenas manda a un mensajero al taller de Giotto. El mensajero, una vez cumplido el encargo, le pide una prueba de identidad para saber que realmente era Giotto. ¿Y qué es lo que hace él? Agarra un pincel, un lienzo y dibuja un círculo perfecto. Se lo entrega al mensajero y le dice: tu amo sabrá exactamente quién pintó esto. Quiero decir, el trazo, la fuerza, la seguridad con la que se disponen a través del trazo las formas en un lienzo son una marca de identidad del pintor. Ojo, por algo, a ver, las academias, incluso desde el Renacimiento, enseñaban dibujo, no enseñaban el uso del color, no enseñaban el trabajo con el colorito. Lo importante era el diseño. De hecho, ustedes piensen todos los artistas salidos de la academia o que al menos pasaron por una formación académica y el foco en el trazo, en el dibujo. En general son excelentes retratistas, son muy buenos retratando y también se basan sus composiciones en el dibujo antes que en el color. Claro, esto no es blanco o negro, ¿no? Por supuesto, ustedes me entienden. Pero bueno, sigamos con la línea. Entonces, uno tiene diferentes tipos de trazos en la línea. Uno puede ver distintas cosas con la línea. Puede ser un trazo continuo, delicado, en el que la obra o la forma que se está plasmando se la vea como más serena. Puede ser también una línea más expresiva, que en general suelen ser más gruesas, más delimitantes. Pueden ser líneas más difuminadas, en donde ahí ya se le da un poco más de importancia al color. Entonces tiene quizás un sentido un poco más, a ver cómo decirlo, más poético. No se busca tanto anclar la forma de una manera. También digo, puede haber líneas más ondulantes, lo cual habla de la sensualidad, por ejemplo con el rococó. Y acá ya aprovechamos y nos pasamos al otro elemento plástico que tiene que ver con el color. Un mundo de sensaciones. Estoy como la canción de Sandro. Bueno, no, lo que quiero decir es, se imaginan que por más que pueda poner acá el círculo cromático, no vamos a meternos en toda la teoría del color, tendrán que ser capítulos aparte. Lo que me interesa traer acá, como dije, tiene que ver con vocabulario y con poder entender qué uso hacen los artistas del color para transmitir lo que quieren hacer. Entonces vamos a tener
por ejemplo, obras en donde predominan los colores más cálidos, que suelen ser colores como que expanden la luz, ¿no? Hacen las obras mucho más luminosas, están más próximas al espectador. Claramente tenemos gamas un poco más frías que, plasman las imágenes de distinta manera. En general son como más distantes, no se acerca tanto al espectador y por supuesto absorben la luz. Y algo que me parece importante conocer, al menos en esta primera instancia de acercamiento a la temática del color, tiene que ver con cómo se usan algunas palabras referidas al color. Color es igual a matiz. Ahora, si yo digo tinte, estoy hablando de una gama un poco más clara del color. Si yo digo sombra, estoy hablando de una gama un poco más oscura de ese mismo color o matiz. Y si digo tono, estoy hablando de la intensidad, la ligereza, el tipo de brillo. Y respecto justamente de estas tonalidades, hay que tener en cuenta sobre todo que los Old Master, digamos las pinturas de los grandes maestros más viejas, justo hoy traje el ejemplo de Giotto, por ejemplo, se ven oscurecidas, pero eso tiene que ver con el paso del tiempo y la degradación sobre el color y sobre la materia, sobre el pigmento, no porque usaran colores necesariamente más sombríos o tristes. Aclaración hecha, sigamos con algunas ideas más. El color, yo hablé de un mundo de emociones hace un rato, ¿no? El color, se usa intencionalmente de diversas formas por parte del artista. Las emociones tienen que ver con eso también, incluso a nivel experimental, ¿no? Como Rothko, que, jugaba con los colores por un lado para pensar en la composición y por otro lado para saber cómo podía influir en el otro. Pero sin irnos al siglo XX, pensemos en los movimientos que empezaron a trabajar con el color fuertemente. El romanticismo tiene bastante que ver en esto. Luego de eso, el impresionismo, el expresionismo, el fauvismo, en donde ya la cosa es, el color no está atado a representar una realidad. Yo quiero poner una carnación que sea verde. ¿Por qué? Porque quiero expresarlo de esa manera. Es decir, ya no estoy atado a la mímesis, a un color que tenga que ver con cierta construcción de realidad. Y ahora, ¿cómo apreciar la pincelada y la textura en una obra? Esto es todo un tema, porque para hacerlo en un video o en una foto, mismo en un libro, es muy difícil. No hay nada que reemplace la ida a una galería, a un museo, para poder realmente describir con cierta realidad, digamos, con cierta veracidad, la textura de una pincelada. No obstante, repasemos algunas ideas. Cuando uno piensa en los pintores quizás más academicistas o más clasicistas, uno entiende que lo que no se busca es que la pincelada sea evidente, sino que se busca reproducir texturas, pieles, carnaciones, pero de una manera, digamos, bastante mimética, bastante representativa. Entonces, por ejemplo, pensamos en Angres o en cualquier otro pintor de este estilo. Me gusta Angres porque era un gran retratista y las carnaciones son maravillosas, pero no era el único. En donde tenemos una pincelada oculta, por decirlo de alguna forma. Es una pincelada tranquila, controlada, lenta, como aplicada con afecto, ¿no? Con amor, con mucha delicadeza. Por otro lado, uno puede contraponer a esto una pincelada no tan cerrada ni contenida, sino más bien suelta, en donde es más de a toque, piensa en el impresionismo o en el puntillismo, más rápida, más informal, más evidente, piensa en el barroco, en Velázquez, en Caravaggio, en Rubens. Y hay que decirlo, esto está muy determinado por el estilo, incluso por el temperamento, incluso por el momento que está viviendo el pintor. Hay pintores con pinceladas muy nerviosas, como Caravaggio, como Van Gogh, quizás es el más obvio. Incluso, para poner un ejemplo casi contrario, Cézanne, por ejemplo. Decían que cada vez que hacía bodegones o naturalezas muertas se le pudría la fruta porque estaba horas y días haciendo unas pinceladas súper relajadas. Se ven, son largas, pero uno ve que no hay potencia, que están como trabajadas. Parece que era un tipo que tenía un temperamento bastante tranquilo, Cézanne, eso quiero decir. Y acá, por ejemplo, también está todo el juego de los efectos, ¿no? Sobre todo mencioné el puntillismo o el impresionismo, también el barroco, en donde en realidad son obras en general para ver de lejos, que es donde se compone la imagen mucho mejor. Piensen en Velázquez, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? La distancia de la pincelada de uno con la obra me permite ver el cuadro de una manera que si me acerco capaz que veo manchones, veo borrones nada más. Y ahora estos elementos
plásticos, tenemos que sumarle el trabajo sobre el volumen, en donde acá tenemos por un lado la luz y también tenemos la perspectiva. ¿Qué es el volumen o cómo apreciamos el volumen de una obra? Bueno, es la sensación de tridimensionalidad que le quiere dar el artista a este plano con color. Y acá todo un mundo de nuevo, ¿no? El uso de la luz puede ser una luz típica más renacentista, más cenital, es decir, todo se ilumina de la misma manera. Puede ser una luz que tienda al claroscuro. Claroscuro no necesariamente es contraste, ¿eh? Es la luz que me permite delinear formas, que no es lo mismo que decir, por ejemplo, tenebrismo, en donde sí es una luz de contraste, es una luz teatral, artificial y enfocada, porque yo pongo toda la oscuridad de un lado o pongo un fondo oscuro y reflejo o destaco lo que quiero ver con la luz. Y la perspectiva, ¿no? Algo que, claro, me ayuda a ubicar a las figuras, me ayuda a componer. Perspectiva hay siempre. ¿De qué estás hablando? Sí, hay siempre. Uno tiende a asociar la perspectiva con la de Brunelleschi, ¿no? La matemática, la perspectiva renacentista. Pero hay muchas perspectivas. Tenemos, por ejemplo, la perspectiva jerárquica, en donde las figuras más importantes son más grandes y las menos importantes son más pequeñas. Eso es una forma de ver también. Tenemos la perspectiva aérea, en donde se trata de generar espacio entre los distintos planos de los supuestos planos, ¿no? De la pintura. Entonces lo más lejano lo veo más grisáceo, más azulado. Hay aire en el medio, ¿no? Típico de Leonardo o Rafael. Y bueno, esto muy apoyado por la técnica del esfumato que se puede hacer con el óleo. Tenemos, por supuesto, la perspectiva lineal, a que todos nos enseñaron en el colegio, como decía la de Brunelleschi, en donde trazo líneas hacia un punto de fuga y eso me ayuda a representar los volúmenes de las cosas que voy a poner ahí. Tengo una perspectiva caballera, en donde el pintor nos sitúa un poco más elevados, arriba de un caballo, por algo se llama caballera la perspectiva, y nosotros podemos mirar más de todo lo que me presenta ahí, típico usada, por ejemplo, para el paisaje, o para representar incluso escenas de batallas, ¿no? Donde uno, con una perspectiva aérea más elevada, tiene la posibilidad de ver más. Tenemos el trabajo con los escorzos también, la disposición de los cuerpos o de las figuras que pueden acercarse o no hacia nosotros, muy usado por supuesto desde el barroco en adelante, en donde también el Renacimiento, pero no tan de una manera tan dramática, eso quiero decir. En donde, bueno, el juego de disposiciones de las cosas nos mete, nos sumerge en la obra. Y ya cuando hablamos de perspectiva y de la búsqueda del volumen y la tridimensionalidad y etcétera, ojo, también quiero aclarar que hay perspectivas planas, es decir, que no hay ninguna intención de búsqueda de tridimensionalidad, no es lo que importa. También se llama perspectiva eso, cuando no la hay. Porque es una elección del artista, ¿sí? Decía yo, porque ya me fui por las nubes, que una vez que ya llegamos a la perspectiva y a la búsqueda de volumen y a la luz y pasamos por el color y el dibujo, tenemos que ver, bueno, el tipo de composición en general, como una idea más macro. Uno ve que hay composiciones más equilibradas, por ejemplo, las que son en forma de triángulo, composiciones que son más bien centrífugas o circulares, donde hay una figura central, ¿no? Y de ahí se disponen el resto de los personajes o los edificios o el paisaje o lo que sea que se esté representando. Hay también composiciones más en forma de L, muy usadas por Vermeer, por cierto. Hay composiciones muchas, absolutamente en matemáticas, por ejemplo, la que se usó mucho en el Renacimiento con el tema del número de oro. Tengo que hacer un capítulo aparte con el tema del número de oro, que es genial. En general, cuando se usan este tipo de técnicas, uno ve cuadros muy equilibrados, muy armoniosos, muy bien dispuestos, que es muy distinto cuando uno trabaja quizás en perspectivas más basadas en las diagonales, ¿no? Eso que da más dramatismo, inquietud, típico del barroco, ¿no? Muy teatral. Entonces, a partir de todos estos elementos, cuando yo estoy delante de una pintura figurativa, vamos a aclarar que es verdad que no lo dije, en principio estamos hablando de pintura figurativa, es decir, de aquella que trata de representar algo. Decía, ¿qué me puedo preguntar entonces sobre la técnica de un cuadro para hacer un análisis formal? Si predomina el dibujo o el color, si usó esfumato para representar las cosas, si trabajó el claroscuro, si en realidad ese claroscuro ya es
tenebrismo, qué gamas de matices usó, por qué eligió estos colores y no otros, están matificados de alguna manera, tienen una tonalidad en particular, cómo se relaciona esto con la definición de las figuras, cómo contribuye o no esto a la armonía del cuadro, son colores muy contrapuestos que generan fricción, son armoniosos. La pincelada que usó suma, le agrega valor a la pintura, le aporta algo si es texturada o no, si es evidente o no. ¿Qué quiso lograr con la pincelada, evidente o no, el pintor en este caso? ¿A través de qué perspectiva o qué tipo de disposición de elementos nos invita el pintor a ver la obra? ¿Esto es equilibrado? ¿Es disruptivo? Quiero decir, cuando una pintura nos parece linda, nos atrae personalmente, es bastante más fácil describirla. Todas estas herramientas, además, nos sirven para poder hablar o apreciar, incluso valorar pinturas que, aunque de forma personal no nos gusten, quizás están muy bien armadas o muy bien compuestas o logran su objetivo. Y ahora, ¿qué hacemos con una pintura abstracta? ¿Cómo encaro eso? Lo que tiene la pintura abstracta es muy interesante porque básicamente todo el análisis de la pintura, toda la entrada a la pintura tiene que ver en general con el análisis formal, con sus elementos plásticos, que es lo que estuvimos viendo ahora, con lo cual puede ser un ejercicio interesante porque entramos a la obra desprovistos de cualquier historia, narrativa, mitología o lo que fuere. Entonces ahí ya de lleno me puedo preguntar, bueno, ¿cómo el pintor o el artista divide el plano en el que está trabajando? ¿Cómo digita mi mirada, mi ojo, para que yo vaya de un toque de color a otro? ¿Qué formas específicas logró plasmar ahí, si es que las hay? ¿Y qué cree uno que está tratando de lograr con eso, por ejemplo? Es compleja la pintura abstracta, vamos a decir todo. Es curioso porque en la medida en que se supone, muy entre comillas esto, que no quiere contarme ninguna historia, que no quiere narrar nada, que no apuesta a representar nada del mundo real, bueno, sin embargo, uno se queda como más bloqueado, ¿no? Cuando se choca solamente con este plano con colores. Pero siempre, ya sea pintura figurativa o pintura abstracta, uno va a estar resumiendo todas estas ideas que estuvimos viendo en el equilibrio, en la armonía, en las regularidades o en la falta de ellas. Con lo cual, todo lo que estuvimos viendo, por supuesto, también nos sirve para encarar la pintura abstracta. Hasta aquí entonces una idea de análisis formal para poder encarar o describir una obra de arte en sus elementos compositivos. Por supuesto, como ya lo dije antes, es un humilde aporte, es un resumen bastante escueto, pero que creo que va aportando, como decía yo, vocabulario y formas de encarar a una obra sin tenerle miedo. Y ahora, para cerrar, algo muy, muy importante que nos tienen que invitar a reflexionar próximamente. No siempre en la historia del arte los artistas podían echar mano de todas las técnicas, de todos los pigmentos, del trabajo determinado con todos los elementos. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno encara muchas veces el análisis formal de una obra, el tema de el contexto en el que se hizo y cuál era el ambiente sociocultural y cuál era el conocimiento técnico-científico que había en ese momento, determinaba muchas cosas. No necesariamente todo recaía en la elección del artista como puede quizás pasar hoy. No se pintaba lo mismo, ni las técnicas eran las mismas en Egipto que en la Edad Media o que en el Renacimiento o que en el siglo XX. Entonces, esto, ya se lo imaginan, nos va a dar pie a un temón, que va a ser nuestra próxima entrada especial de martes, que tiene que ver con los periodos de la historia del arte y cuáles son sus características. Y lo vamos a complejizar un poco más, porque vamos a hablar también de los periodos de la historia, que a todo el mundo se nos mezcla, ¿no? Los periodos de la historia y los periodos de la historia del arte son lo mismo, no son lo mismo. Bueno, vamos a encarar eso porque nos va a ayudar a entender muchísimo todo lo que estuvimos hablando en estos especiales de martes. Hasta aquí entonces este mínimo aporte sobre el análisis formal. Cada uno de estos puntos amerita una entrada especial y lo vamos a ir haciendo, por supuesto, porque bueno, son temas para trabajar con muchos ejemplos
pero de cada uno, es decir, para entrarle bien de lleno a cada cosa. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. Como dije, espero, no sé si me estoy repitiendo, que les haya aportado algo. Si conocen a alguien que les pueden llegar a interesar estos temas, compartan esta lista, compartan este canal y nos vemos en un próximo especial de martes, que espero que sea pronto, porque tengo bastante ganas de hablar de los periodos de la historia del arte. Adiós.